Es la historia de un amor como no ha habido otro igual, que nos hizo comprender todo el bien sobre el mal. Muy buenos días a todos los amigos que están aquí presentes, también a los amigos de Valora Radio y a todos aquellos que nos siguen a través del 107.3 de FM, San Nicolás de Bari Radio, en San José de Gracia, Michoacán, en Tienda Nueva, en Mazamitla, en La Manzanilla y en otros lugares donde se expande esta señal. Bien, quien me ve al que me ha enviado. Seguimos escuchando el Evangelio según San Juan, donde Jesús exclama con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En torno a este Evangelio hay una canción que se llama Hay unos ojos. En aquel tiempo Jesús decía: el que en mí crea no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y a mi Padre lo mira aquí. Deben saberlo con gran certeza. Vine a este mundo como la luz, para que todo el que en mí creyere no ande en tinieblas, dijo Jesús. Si alguien escuche a palabras mías y no practica lo que escuchó, yo no he venido a condenarlo, sino a traerles la salvación. Quien me rechaza y no me acepta, ya tiene quien lo condenará. Son las palabras que he pronunciado, y allá en el juicio lo juzgarán. Yo lo que hablo no es por mi cuenta,
sino mi Padre fue el que me envió. Él me ha mandado que diga y hable lo que me dicta en el corazón. Su mandamiento es vida eterna, y quien lo cumpla se salvará. Esto lo dijo Jesús al pueblo, y aquí termina ya mi cantar. Pues hay con algunas fallitas, pero bueno, con todo gusto para ustedes. Esto de Hay unos ojos con el Evangelio de Juan. Vamos ahora a hacer una breve reflexión en torno a este Evangelio. Dice el Papa Francisco: este es el camino de la historia del hombre, un camino para encontrar a Jesucristo. Y quien encuentra a Jesucristo, encuentra el verdadero camino de salvación. El camino es lo que debemos seguir. La verdad es lo que debemos aceptar. Y la vida es el fruto de lo que cumplimos y de lo que aceptamos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. El árbol de la cruz nos salva, pero nos salva sobre todo el que está colgado o depende de ese árbol, o pende de ese árbol. Las consecuencias de otro árbol, el árbol del paraíso terrenal, nos dejaron lo que se llama la concupiscencia desordenada. El daño ocasionado por aquel pecado sigue en las personas aún después del bautismo. Se perdonó la culpa, pero la pena ahí está. Por eso ocupamos de las indulgencias plenarias para poder también vernos libres de las penas. Y continúa diciendo el Papa: ahí en ese árbol donde comenzó la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia de querer conocer nosotros todo según nuestra mentalidad, de acuerdo con nuestros criterios, incluso de acuerdo a la presunción de ser y de llegar a ser los únicos jueces del mundo. Esta es la historia del hombre, desde un árbol hasta otro árbol. En la cruz está también la historia de Dios, para que podamos decir que Dios tiene una historia. De alguna manera, ¿no? Porque Dios no tiene ni principio ni fin. Es un hecho que Dios ha querido asumir nuestra historia y caminar con nosotros. Se ha hecho pequeño, se ha bajado, haciéndose hombre. Mientras nosotros queremos alzarnos, ser más, presumir, Dios se abaja. El hombre pretende ser alguien, sentirse alguien, y Dios se abaja para poder levantar realmente al hombre a la altura de Dios. Pero si el hombre se pone en esa actitud de soberbia, lo único que va a lograr es, como dice la canción, el que más alto vuela, le duele más la caída. Dios hace a través de la cruz el camino por el cual debemos transitar, y lo hace por amor, porque no hay otra explicación. Solo el amor hace estas cosas. La cruz es la historia del hombre e historia de Dios.
Ocupamos pues de la luz que viene del Señor, que viene de lo alto, para responder con coherencia a la vocación que hemos recibido. Porque somos muy incongruentes, yo lo digo por mí. ¿Qué más quisiera yo ser un hombre auténtico, un hombre de una sola pieza? Y sin embargo me miro, hago una introspección y de repente digo, ah caray, Roberto, pues no eres lo que quisiera ser. Entonces estamos en esa lucha de querer ser mejores y de no poder serlo. San Pablo mismo decía, veo lo bueno y lo apruebo, y sin embargo hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego responde, la gracia de Dios que habita en mí. Entonces por eso cuando andamos como andamos, con pecado, tenemos que recurrir a la confesión para poder ser limpios del pecado, para poder recibir la iluminación del Espíritu Santo y de nuevo saber descubrir cuál es la voluntad de Dios. Que resplandezca, pues, dice el Papa, la luz de Cristo en su servicio. Muchas personas esperan de nosotros este compromiso misionero, porque necesitan a Cristo, necesitan conocer el rostro del Padre. Bueno, esto lo dijo el Papa por allá en el 2013, una parte, y en el 2016 otra de las partes. Bien, y hablando el Papa de la cruz, hay veces que renegamos feamente de la cruz que llevamos, andamos de renegones, queremos cambiar de cruz, la mujer quiere cambiar de marido y el marido de mujer, el hijo quiere cambiar de papás o de hermanos. Ahorita es una cosa que no se le entiende, ¿verdad? Aquí está riéndose Víctor porque como que le caló, como que dijo, es cierto, ¿verdad? Ya no soporto este peso. Le comenté un día al Señor y Él me llevó de inmediato al gran salón del dolor, donde había múltiples cruces con tamaños diferentes que cargaron en su vida muchos hermanos dolientes. Me dijo muy comprensivo, deja tu cruz al entrar, toma la que a ti te guste, no vuelvas a renegar, pero te advierto una cosa, no existe devolución. Así es que piensa muy bien antes de hacer tu elección. Imagínense yo en aquel mar de cruces, en aquel salón grandísimo, cruces chiquitas, cruces grandotas, cruces gorditas, cruces flaquitas, de todo tipo de cruces. Emocionado probaba la que más me acomodara, pero no podía encontrar esa que a mí me gustara, hasta que por fin hallé una que estaba escondida, y después que la probé me quedaba la medida. ¡Ah, qué buena cruz me tocó! Encontré la que me gustaba, sin filitos. ¡Ay! Fui pronto a comunicarle al Señor mi decisión, y Él me dijo, ¿estás seguro? Porque no hay devolución. Estoy seguro, Señor,
la he encontrado a mi medida, no siento ningún temor de cargarla por la vida. Sonriendo dijo Jesús, viéndome tan animado, esa cruz que tú elegiste y la sientes de tu agrado, yo la cambié de lugar al verte muy ocupado, y así pudiste encontrar la misma que habías dejado. Es una buena lección para los que renegando piden cambiar esa cruz que sin amor van cargando, porque Dios en su bondad no permite que llevemos en la vida cruz mayor, de la que tú y yo podemos. El capotrasto. El capotrasto, muy bien. Bueno, pues es la... Por andarle buscando a otra, caímos con la misma, ¿verdad? Muy bien, pues esta es una canción que compuse hace muchos años, bueno, unos 15 años. Se llama Ya no aguanto mi cruz. Y bueno, quise cantárselas porque el Papa menciona pues este árbol de la cruz. Y si la unimos nuestra cruz a la de Jesús, bueno, pues tal vez, no tal vez, sino va a pesar menos. Y si pesa lo mismo, tendremos más fuerza para salir adelante con ella, ¿sí? Esa reflexión que encontré me parece interesante. Dice el autor: me gusta pensarme como una barca. O sea, yo soy una barca. Pero una barca pequeña, una barca frágil, una barca en medio del mar de la vida. Y se ve hermoso cuando pienso esto, pues veo la barquilla por ahí y es hermoso el panorama. Pero al mismo tiempo es tremendo. Un mar que se presenta sereno y generoso, pero que después se torna turbulento y amenaza con su cólera hundir mi barca. La travesía por el mar sin duda es fascinante, pero también resulta peligrosa. Durante la noche y la borrasca es fácil perder el puerto y no llegar a la otra orilla. En medio de este mar fluctuante, o sea, cambiante y caprichoso, es necesario encontrar un punto fijo, un guía seguro. Y es en este momento cuando lo encontramos, o mejor dicho, se deja encontrar, se revela, se nos revela. Y Jesús nos lo dice clarísimo: ¡Ey! ¡Ey! Yo soy la luz del mundo. Eso que andas buscando, esa guía segura en medio del mar turbulento, aquí está, soy yo. Él es nuestro faro, faro de esperanza y salvación. Este faro nos señala dónde está el puerto seguro y además traza el camino con su luz. Un camino estrecho, pero muy, muy claro. Importante, pues, que durante la travesía, las sirenas de nuestro egoísmo, las sirenas cantarinas de nuestro egoísmo y de nuestra sensualidad, nos llaman para separarnos del camino. Y cuidado, recuerda que solo Cristo es el camino. Y por si esto fuera poco, contamos con otro auxilio. ¿Quién es ese otro auxilio? Nuestra Madre de San Bernardo intuyó muy bien al invocar a María como estrella de los mares.
San Bernardo exhortaba así a los cristianos: si alguna vez te alejas del camino de la luz y las tinieblas te impiden ver el faro, mira la estrella, invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si te ves arrastrado contra las rocas del abatimiento, mira a la estrella, invoca a María. Que nunca se cierre tu boca al nombre de María, que no sea ausente de tu corazón. No dudemos ni un solo instante de pedir su maternal cariño y protección. Si la sigues, no te desviarás. Si recurres a ella, no desesperarás. Si ella te sostiene, no vendrás abajo. Nada temerás y te protege, con su favor llegarás a puerta. Bien, yo no sé si tenga ya, yo quiero hablarles un poquito más, ¿tengo tiempo? Padre, ¿le puedo decir algo? A ver, sí. En Tijuana hay una Nomás que como estamos en el micrófono. Sí, hay un santuario. A ver, se acerca. María Estrella del Mar. Ah, en Tijuana. En Tijuana. Ah, me dice María Luisa que en Tijuana, para los que, si están escuchando por allá, que hay un santuario que se llama Estrella del Mar. Estrella del Mar. Una imagen, Padre, Preciosa. tan impactante, tan hermosísima. Entonces ya San Bernardo la mencionaba como Estrella de los Mares, ¿verdad? Sí, Muy bien. Pues allá en Tijuana dice. en Tijuana. Bien. Voy a mencionarles ahora 15 de mayo al patrono de los agricultores y de Madrid, España. ¿No sabían que San Isidro Labrador era patrono de Madrid? Ah, no, pues yo alguna vez me comentaron. Los papás de San Isidro eran unos campesinos sumamente pobres, que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero ahí en su casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y un gran amor de caridad hacia el prójimo. Y también un gran aprecio por la oración y por la Santa Misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo, cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza, no porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. ¿Cómo ven? Santa María de la Cabeza. No más que no, permítame, como estamos al aire, tiene que acercarse, porque si no no se va a oír. Sí. Que en una leyenda, acérquese. Sí. En una leyenda que yo que tengo de San Isidro el Labrador, dicen que él llegaba y preparaba su yunta, la preparaba, la uncía, y la tenía toda preparadita. Y él oía las campanadas y se iba a misa. Y cuando él se iba a misa, él duraba lo que dura una santa misa, y sus bueyes solitos iban y venían arando, pero perfectamente como si él hubiera ido guiándolos. Fíjese qué hermosura. Otros lo representan como si los ángeles, a los ángeles guiando a los bueyes, ¿verdad? Pues digan, hay que decir a los ángeles que nos guíen, porque con ellos, con esos bueyes tiene Dios que arar. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Pues total que ya se me cerró. Hay una película muy bonita que sacaron allá en España, es blanco y negro. Es una película que se llama San Isidro Labrador, se la recomiendo mucho, la pueden encontrar por ahí en algún, pues ya ahora en Netflix o en alguna de esas, yo creo que Netflix viene, ¿sí? Bueno, Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos varios de sus compañeros envidiosos lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas, don Juan de Vargas, se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros.
En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Ya lo que nos decía María Luisa. Fíjense cómo los mahometanos o musulmanes se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno, y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía que aquello Dios lo había permitido. Y en la Biblia muchas veces había prometido: yo nunca te abandonaré. Y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba San Isidro como jornalero, como labrador, lo distribuía en 3 partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, que eran él, su esposa y su hijito. Y hasta para las avecillas, para los pajarillos, tenía sus apartados. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El que lo invitó le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no para los otros. Isidro entonces repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato del domingo visitaba a pobres enfermos y por la tarde salía a pasear por los campos con su esposa y su hijito. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niño junto a un profundo pozo. Y en un movimiento brusco, el chiquitín se salió de la canasta donde estaba, dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los 2 esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo, que seguramente había muerto. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe, y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo, y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Isidro volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar e ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de Isidro produjo el doble que las de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo. Murió santamente. Después de 43 años de que fue sepultado, en 1163, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba intacto, incorrupto, como si estuviera recién fallecido. Las gentes consideraron esto como un milagro. Poco después el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a donde los habían llevado, y cuando lo sacaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, el rey se alivió, desapareció la fiebre, y al llegar junto a él los restos de San Isidro, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador, y por este y otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año de 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier
y San Felipe Neri. Entonces, hay cosas que también yo no conocía, pero pues aquí está la vida así sintetizada. Pues ya ven que ahora en Google pueden encontrar muchas cosas. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, Vamos a componer a San Isidro Labrador algo ahorita. San Isidro Labrador, danos lluvia y quita el sol, que se acaben los incendios y que todo sea mucho mejor. San Isidro Labrador, San Isidro Labrador. Bueno, el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe. Que Dios los bendiga, María los acompañe y San José los proteja. Adiós.